paso para entender qué es lo que pasa aquí en el Congreso de la República es conocer a quienes hacen parte de él. Por eso en Poniendo el Pecho hablamos de cuáles son esas causas y luchas que lideran los y las representantes a la Cámara. Hoy me acompaña María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico por Bogotá. Bienvenida. Muchas gracias, Lorena, gracias por este espacio. Bueno, representante, ¿a qué temas le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Bueno, principalmente a dos, Lorena, todo lo que tiene que ver con la defensa de las familias trabajadoras, del derecho laboral y de las mujeres. Esos son los temas más importantes. Precisamente es coordinadora ponente de la reforma laboral. ¿Qué cambia esta reforma? La reforma laboral trae la defensa de los derechos individuales, pero también de los derechos colectivos. En materia individual estoy muy contenta, Lorena, porque logramos aprobar ya 16 artículos en el primer debate que empezó en diciembre del año pasado y estamos esperando que continúe. Ahí particularmente yo resalto dos hechos importantísimos e históricos porque con la 789, la reforma laboral del 2002, de Álvaro Uribe Vélez, los trabajadores y las trabajadoras perdieron dos derechos muy importantes, tanto los festivos como dominicales, que son básicamente el día de descanso, que actualmente se está pagando en un 75% y en ese entonces se pagaba al 100%. Y perdieron también algo muy importante, que es el recargo nocturno completo. Antes empezaba a las 6 de la tarde, y ahora está empezando a las 9 de la noche. ¿Qué logramos? Haciendo consensos, haciendo acuerdos, no solamente entre el Congreso de la República, los partidos políticos, sino también con los gremios, que a partir de la aprobación de la reforma laboral empiece a las 7 de la noche, así que los trabajadores y trabajadoras estarían ganando 2 horas. Hay algunas voces críticas a la reforma laboral que advierten el impacto que esto podría tener en empresas pequeñas y medianas. ¿Cuál es su lectura frente a esa crítica? De hecho, en la reforma laboral hicimos un gran esfuerzo. Si ustedes revisan muy bien la ponencia del primer texto que se radicó hace más de un año y el segundo, que es el que se está discutiendo hoy, se hizo un gran esfuerzo en varios artículos de la ponencia para justamente, de alguna manera, beneficiar a las empresas pequeñas, a las micro y a las medianas. Esto es muy importante además porque no solamente se les están brindando garantías, Lorena, sino que también a los trabajadores y trabajadoras que ellos emplean y que ellas emplean se les van a brindar mejores salarios, mejores condiciones laborales, entornos laborales libres de acoso y de violencias, que usted sabe que esto sí que reduce la productividad de los trabajadores y de las trabajadoras, entre otros beneficios. Nosotros consideramos que si mejoramos la vida, la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, pues van a ser muchísimo más felices. Esto también aunado a la necesidad de que descansen. Los trabajadores y trabajadoras necesitan descanso, necesitan tiempo de ocio, necesitan pasar tiempo con sus familias, y si hay trabajadores descansados, hay trabajadores mejor pagados, definitivamente son trabajadores y trabajadoras que van y consumen, la economía se mueve, le compran a las empresas y el país se vuelve no solamente más productivo, sino más competitivo. Todos ganamos. ¿Cree que esta reforma va a tener un mejor ambiente que la reforma a la salud, por ejemplo? Yo creo que esta reforma es una reforma que los colombianos y las colombianas quieren. De hecho, en las encuestas es una de las reformas que mejor aspectadas están. Definitivamente los colombianos y las colombianas saben que mejorando sus ingresos y mejoran su calidad de vida. Entonces yo creo que esta va a tener el abrazo de muchos colombianos y colombianas que saben que con mejores salarios pueden también elegir su proyecto de vida. ¿Y la pensión? ¿Cuál es su lectura sobre esa reforma? Yo creo que esa reforma es muy necesaria. Todo el país sabe también que es importantísimo de alguna manera liberar del presupuesto nacional esos 18 billones de pesos que hoy están pagando las pensiones. Necesitamos más personas cotizando y por eso la reforma laboral conversa también con esta reforma pensional. En la reforma laboral estamos proponiéndole al país que formalicemos al menos 1 millón de empleos, tanto de trabajadoras domésticas como de migrantes, de jornaleros y jornaleras, de, por ejemplo, estudiantes del SENA, que son contratos de aprendizaje, entre otros. Si nosotros tenemos más gente formalizada, tenemos más gente cotizando y podemos liberar ese presupuesto de la nación que hoy se está empleando en el pago de esas pensiones. Entonces, claro que se debe dar esta discusión, es muy importante que se dé esta discusión y que se haga con celeridad.
Bueno, reforma pensional y laboral, dos temas muy grandes que discutirá la Cámara de Representantes. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho con la representante María Fernanda Carrascal. Representante, usted ha liderado proyectos de género, el que busca la licencia menstrual es uno de ellos. ¿Por qué la licencia menstrual es necesaria para algunas mujeres en Colombia? La licencia menstrual definitivamente lo que busca es el reconocimiento de una realidad que no solamente sucede en Colombia, sino que sucede en el mundo. Y es que los espacios de trabajo han sido hechos por hombres y para hombres, y en la medida que más mujeres nos estamos introduciendo en los distintos sectores de la economía, pues se ve la necesidad justamente de modificarlos y adecuarlos para nuestras necesidades biológicas, pero también para todos esos procesos como lo son la menstruación, como lo son la maternidad, entre otros. Cuando hablamos de menstruación como tal, hay menstruaciones que son dolorosas. Lorena, yo no soy una mujer que tiene menstruaciones dolorosas, pero sí conozco a muchas y creo que todos y todas conocemos a alguna mujer que tiene menstruación dolorosa y que incluso no sabe por qué es, no le han diagnosticado. Muchas mujeres después de 10 años son diagnosticadas con menstruación dolorosa debido, por ejemplo, a la endometriosis. Y nosotros lo que queremos es que los espacios de trabajo les permitan de manera remunerada tener un día en el que puedan atenderse y puedan no asistir a su trabajo y cuidarse para poder ser más productivas en sus lugares de trabajo, y también esto mejora la calidad y la productividad de su entorno laboral. Hay quienes consideran que esto, por ejemplo, podría hacer que las mujeres no seamos vistas de la misma manera en el mercado laboral. ¿Lo considera un riesgo? No, yo no creo que sea un riesgo, todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos y reconocemos los procesos naturales de las mujeres y trabajamos todos de la mano para que sean reconocidos, yo creo que es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y hablando de mujeres en el mercado laboral, quienes realizan el trabajo doméstico son en su mayoría mujeres. ¿Cómo vigilar que no se les violen sus derechos? Así es, son más de 650.000 mujeres aproximadamente que hacen este trabajo. Es un sector altamente feminizado y es un sector altamente vulnerado. Digamos que históricamente tenemos una deuda con ellas, ya han sido reconocidas, y quiero decirle, Lorena, que no han sido reconocidas porque alguien se paró y dijo hay que reconocerle su trabajo, sino porque ellas mismas se han sindicalizado y se han organizado y llevan por lo menos 10 años organizadas para este propósito, haciendo incidencia, ya tienen una ley que las respalda, que las ampara y que además formaliza su empleo, pero en la práctica faltan muchísimas por formalizar. ¿Qué es lo que nosotros queremos a través de este proyecto, que es de mi autoría? Inspección y vigilancia en el lugar del trabajo. Prácticamente todos y todas quienes me están viendo acá y son empleados, son trabajadores, asalariados o que tienen otro tipo de contrato, que están formalizados, saben que hay inspección y vigilancia en el lugar de su trabajo. Que si hay alguna duda o que sea alguna queja, pueden hacerla llegar al Ministerio del Trabajo, y que hay unos inspectores que van y verifican que todo esté en orden, o que verifican que la denuncia es real o que es falsa. Pues esto no le pasa a las trabajadoras domésticas, porque siempre ha habido un debate entre el lugar de trabajo y ese lugar también, digamos, de alguna manera íntimo de las familias, el domicilio, ¿no? Entonces estamos justamente en este debate, hemos llegado a unos acuerdos muy interesantes en la Comisión Séptima y yo creo que en las próximas semanas vamos a estar aprobándolo para que estas trabajadoras no se vean vulneradas en sus derechos. ¿Qué queremos evitar? Principalmente el abuso, el acoso, hay muchísimo acoso sexual para estas mujeres, hay mucho trabajo infantil. Y eso es otra cosa que queremos evitar a toda costa. Hay muchas niñas que están siendo obligadas, que están siendo explotadas laboralmente. Y también vemos todo tipo de violencias. Usted ya hablaba de feminismo y de luchas sociales antes de llegar al Congreso de la República. ¿Cómo fue ese cambio entre el activismo y ya la curul que ocupa? ¿Cuál ha sido el mayor reto en ese cambio? Lorena, yo creo que el reto más importante es en cómo nos comunicamos y cómo continuamos teniendo un pie en el Congreso y teniendo un pie en las calles y en el activismo. Cómo logramos no desconectarnos de la ciudadanía. Y yo creo que de alguna manera las redes sociales
nos permiten eso, nos permiten poder estar más en contacto, nos permiten tener una voz, nos permiten tener y crear nuestros propios contenidos para estar comunicándonos con las personas. Creo que ese es el reto más importante y que tiene mucho que ver también con cómo nos ven desde afuera y la seriedad que las personas ven de nuestro trabajo. Bueno, y digamos que para generar esa cercanía entre la ciudadanía y el Congreso, además de las redes, que es el canal propio, ¿qué reformas debe considerar el Congreso? Ya arrancamos este año con un mes más de trabajo legislativo. Sí. Yo, si le soy muy sincera, yo creo que más allá de lo que pueda hacer el Congreso para reformarse a sí mismo, es lo que pueda hacer el Congreso para verdaderamente incidir, influir y cambiarle la vida a las personas. Yo creo que las reformas sociales que la gente está esperando desde hace mucho tiempo, la reforma laboral que le mejora la calidad de vida, los salarios, el entorno laboral a los trabajadores y a las trabajadoras y formaliza varios sectores de la economía, la reforma pensional que le va a permitir a más viejos y viejas que hoy no pueden pensionarse recibir un subsidio, la reforma pensional también que le va a permitir a otras personas no solamente formalizarse y cotizar, sino también tener una vejez digna, la reforma a la salud que le va a llevar la salud directamente y mucho más cercana a los territorios y a las personas, la reforma a la educación también importantísima, ¿no? Yo creo que eso es lo que verdaderamente le cambia el día a día a las personas y nosotros desde el Congreso podemos hacer muchísimo para que eso suceda, además del control político, tomarnos con seriedad el papel y el trabajo que nosotros hacemos, eso sí que cambia la vida de las personas. Control político y proyectos son acciones que se necesitan para acercar la ciudadanía al Congreso. Vamos a una pausa a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, va a ser mamá. Esta experiencia le ha reafirmado su posición sobre la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo garantizar ese derecho desde el Congreso? Sigo creyendo que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una opción para todas las mujeres. De hecho, yo la contemplé en algún momento. Al principio, cuando me enteré, digamos, no es un embarazo planeado y la gente lo sabe, yo misma lo conté en los medios de comunicación. Pues tuve muchísimo miedo, Lorena, y lo contemplé como una opción porque es algo por lo que he venido trabajando desde mi curul, desde antes como activista, acompañando los movimientos de mujeres que conquistaron la sentencia 055 de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto, pero también acá con una gran audiencia que hicimos, estamos influyendo, incidiendo, trabajando cada vez que podemos, no solamente en la interrupción voluntaria del embarazo, sino en todo lo que permita los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que podamos decidir en libertad, ¿cierto? Pero algunos se preguntarían, ¿pero por qué pensó en el aborto y por qué no abortó? De hecho, dicen, si usted es una abortera, ¿por qué no lo hizo? No lo hice al final de cuentas porque tomé una decisión libre, porque a diferencia de muchas mujeres en este país, tengo autonomía económica, tengo otras posibilidades, sin embargo, con todo y eso, siempre sobrevienen los miedos, porque vivimos en una sociedad que no le da las condiciones sociales, económicas a las mujeres para maternar, incluso a las que tenemos mejores condiciones o tenemos incluso más privilegios, como a las mujeres en política, por ejemplo, que no podemos decidir una licencia de maternidad porque nos toca renunciar a nuestros derechos políticos. Entonces estamos frente a una sociedad que nos dice maternen, porque igual necesitamos la mano de obra, necesitamos los trabajadores, las trabajadoras, necesitamos seguir reproduciéndonos, pero no le brinda las condiciones. Entonces por eso sigo considerando el aborto una opción para las mujeres. Creo que todas las maternidades deben ser deseadas y esas maternidades deseadas deben contar con todo el apoyo de nosotros y de nosotras. Yo no solamente trabajo por los derechos sexuales y reproductivos, por la interrupción voluntaria del embarazo, sino también para que esas maternidades se sientan seguras en un Estado que les protege y les brinda garantías. ¿Usted se ha hecho alguna cirugía estética o se la va a hacer después de que dé a luz? Solo me hice una alguna vez. Se lo pregunto porque es ponente de un proyecto que busca regular los procedimientos estéticos en Colombia. Bueno, en ese proyecto nos encontramos varios representantes a la Cámara y senadores del Congreso. Este proyecto lo que busca
justamente es brindarle garantías a los y las pacientes para que puedan realizarse prácticas o procedimientos más bien estéticos seguros, en donde tengan todas las garantías de información. También incluso se les generan de alguna manera deberes de informarse. No solamente estamos buscando, que esto es muy importante, no estamos buscando que los médicos nos garanticen el resultado, sino que nos garanticen las condiciones para que haya un buen resultado. Entonces, en esto estamos. Este proyecto de ley de las cirugías surge en parte por un escándalo de un grupo de cirujanos que operaban sin aparentemente tener un título idóneo. Y esto no solo pasa con cirujanos estéticos, también con gente que aspira a cargos públicos. ¿Cómo ponerle freno? Así es, una de estas iniciativas ya va cursando en Senado, ya pasó por Cámara de Representantes, tuvimos muy buena acogida tanto en la comisión como en la plenaria, y lo que buscamos hacer es un sistema informativo de verificación de títulos académicos, porque no solamente sucede en el caso de las cirugías, en el caso de los cirujanos plásticos, o más bien los que se hacen pasar como cirujanos plásticos y que dejan a su paso víctimas, sino también sucede muchísimo tanto en el sector privado como en el público. Lo hemos visto con gobernadores, lo hemos visto con funcionarios de todo tipo, con ingenieros civiles, por ejemplo, al frente de obras de infraestructura. Bueno, la vida de las personas al final de cuentas en riesgo por personas inescrupulosas que falsifican documentos privados, en este caso de universidades, y que se hacen pasar por expertos en materias que nunca estudiaron. Entonces, esta verificación de títulos académicos va a permitir que cualquier persona pueda entrar de una manera muy sencilla a la web, a una web donde pueden verificar estos títulos. Usted seguramente va a seguir en política. Desde esta curul que ocupa, ¿qué cambios quiere lograr para el país en el que va a crecer su hija? Muchísimos cambios, pero yo creo que los más importantes que podemos hacer, claro, pues tengo un cargo en el que el resultado se ve en leyes, ¿verdad? En las leyes específicamente, en todo aquello que nosotros logremos aprobar. Sin embargo, creo que lo más importante que estamos haciendo hoy como unas nuevas generaciones dentro de la política y dentro del Congreso de la República es poner sobre la mesa debates muy importantes y debates trascendentales para empezar a cambiar culturalmente este país. Yo creo que hace muchos años no se hablaba, muchísimo menos en el Congreso de la República, sobre menstruación, sobre maternidades, sobre la libertad que tienen las mujeres sobre sus cuerpos, porque de hecho ni siquiera las congresistas tenían edad ni para menstruar ni para maternar. En 1998 las poquitas que habían tenían entre 50 y 80 años, ¿cierto? Por eso nunca les interesó ni siquiera legislar sobre licencia de maternidad para mujeres en política. Y hoy vemos muchas mujeres en política que no pueden elegir, o eligen una o eligen la otra. Si llegan y quedan en embarazo, no pueden sencillamente cuidar a sus hijos los 16 semanas que las demás mujeres trabajadoras sí, porque tienen que renunciar a sus derechos políticos para poder hacerlo. Les disuelven sus equipos, no les pagan el total de sus honorarios y demás. Entonces, ese tipo de conversaciones, creo que hoy como generación podemos estar muy orgullosas que estamos abriendo el espacio para las generaciones que vienen atrás, para las mujeres que quieren actuar en política, para las mujeres trabajadoras, mejorando sus condiciones de vida, sus condiciones salariales. Necesitamos reducir la brecha salarial, necesitamos que se siga hablando sobre acoso y abuso en el mundo del trabajo, porque la mayoría de las personas trabajadoras que se ven afectadas son mujeres. Necesitamos que haya espacios libres de estas violencias para que no solamente seamos más productivas, sino que seamos dignificadas, ¿no?, como seres humanos. Entonces, Lorena, creo que estamos haciendo el trabajo de poner sobre la mesa debates trascendentales, debates que hace mucho tiempo tampoco se daban en este país, sobre el trabajo. Hoy la gente está hablando sobre trabajo, sobre, venga, ¿por qué no me pagaron lo que me tenían que pagar en mi liquidación? ¿Qué es lo que está pasando con mis horas extras? ¿Por qué no me las pagan? De eso hace mucho rato la gente no hablaba, porque se normalizaron muchas cosas en este país. La precarización laboral, por ejemplo, se normalizó, los paseos de la muerte de un hospital a otro, de un centro de salud a otro, también se normalizó, las filas de la EPS se normalizaron,
Es hora de empezar a hablar. Yo creo que la pandemia también de alguna manera nos trajo esa posibilidad de hablar de lo más importante, del centro que debe ser la vida. Y esa vida, para que sea dignificada, requiere unas condiciones de trabajo, unas relaciones de educación, de salud y de pensiones para tener una vejez también digna. Representante, muchas gracias por habernos acompañado y que le siga poniendo el pecho a esas causas que Colombia y que Bogotá necesitan. Ay, muchísimas gracias. Ahí estaremos por las familias trabajadoras y por las mujeres, trabajando muy fuertemente. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una nueva entrega de Poniendo el Pecho.